Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos en una nueva clase de proyectos y el tema de la clase de hoy también va a ser negociación. La clase pasada estuvimos hablando del concepto, de hecho vimos el videíto animado del puente que nos permitió definir qué es la negociación y lo planteamos como una situación en la cual hay distintas partes que interactúan, dialogan, discuten acerca de un interés común que ellas tienen para lograr conseguir el acuerdo. Hemos visto en el video que hay situaciones de negociación en las cuales se puede encontrar rápidamente el acuerdo y otras en las cuales no. De hecho, a partir de ahí es que mencionamos la existencia de distintos tipos de negociación. Y este era un tema que ustedes tenían que ampliar con el material teórico que yo les dejé en la plataforma. Además, ustedes tenían que leer algo acerca de los principios de la negociación, de ese decálogo que yo les dejé también como material teórico. Pero en la clase de hoy lo que vamos a hacer es ampliar un poco más acerca de estos temas que ustedes tenían que leer para poder terminar con el tema de la negociación, darle un cierre y con este cierre estaríamos finalizando la unidad número 2. Estaríamos ya terminando con todas las habilidades que ustedes tienen que potencializar para poder encontrar el desarrollo personal. Pero ahí no termina todo, sino que con todo este conocimiento que adquirieron desde el principio de año hasta ahora, con la creación de proyectos, con el desarrollo de las habilidades personales de cada uno de ustedes, vamos a hacer el trabajo final del año, donde van a tener que reunir todo este conocimiento y ponerlo en la parte práctica, llevarlo al campo de la practicidad para poder desarrollar el proyecto del microemprendimiento que van a llevar a cabo de manera grupal. Bueno, esta clase no termina acá, ahora les voy a pasar un videíto, un PowerPoint, donde les voy a ampliar un poco más acerca de los tipos de negociación y acerca de los principios, que son algo así como una cantidad de pasos, de procesos, de técnicas que tienen que llevar a cabo para poder alcanzar una negociación verdaderamente eficaz. Ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, los dejo con el videíto y el Power para que puedan ampliar acerca de esta clase y realizar la actividad. Les mando un beso grande, no se muevan, que les dejo acá el video. Bueno, aquí estamos con el Power que les contaba recién y vamos a desarrollar un poquito más los temas de los cuales veníamos hablando. Como vimos la clase pasada y hablamos recién, la definición de negociación tiene que ver con este esfuerzo de interacción que está generado para poder lograr algún beneficio de las partes interesadas, ¿no? Ahora vamos a ver cuando desarrollemos los tipos, qué pasa cuando una parte gana, la otra pierde y demás. La negociación eficaz, en realidad, ¿cómo se puede lograr? ¿Hay una técnica? ¿Hay un proceso, un plan, una manera adecuada? Cuando pensamos en eso, inmediatamente se me viene a la cabeza el decálogo, que es una lista de principios que se utiliza para poder lograr esta negociación eficaz, que es la que obviamente queremos lograr en el momento en que estamos interactuando con otro y conversando, para no decir discutiendo, porque a veces cuando uno usa la palabra discusión, pareciera que se refiere a un enojo con el otro. Y en realidad discutir es poner una apuesta en común, comunicarse, hablar con el otro, escucharlo. Entonces, en parte de ese proceso es que podemos incluir este decálogo, que menciona 10 principios o reglas. Ustedes tenían que leerlo para la clase pasada y volcarlo en sus palabras, estos 10 principios, pero voy a hacer un repaso rápidamente para explicar por si les quedó alguna duda de los puntos específicos que el decálogo trata. Uno de los puntos que menciona el decálogo es satisfacer las necesidades más que los deseos. Muchas veces sucede que cuando estamos negociando, estamos conversando con alguien, lo que hacemos es tener en nuestra cabeza lo que quisiéramos que se cumpliera con esta negociación, como idealizando aquello que queremos del otro. Pero en realidad lo que tenemos que lograr de toda negociación es lo que necesitamos, no lo que queremos, deseamos o anhelamos ganar de esta negociación. Porque justamente la negociación eficaz
no es aquella donde uno gana y el otro pierde, sino que es aquella donde se puede llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes, ¿sí? Bueno, por otra parte, otro de los puntos que menciona el decálogo es conocer y usar tu poder real, teniendo en cuenta el de la otra parte. Es importante posicionarse en saber si en una negociación, en un diálogo con el otro, en el cual estamos intentando acordar algo, hay alguna de las dos partes que posee más poder. Les voy a dar un ejemplo. En una discusión familiar, podemos decir de una madre con un padre o de un nieto con un abuelo, siempre va a haber alguien, o mejor voy a poner otro ejemplo que quizás les va a resultar un poco más acorde a nuestro hábitat, que es la escuela. Pensando en quizás un diálogo entre un alumno y un maestro, podría suceder que el maestro, en este caso, posea más poder que el alumno. Entonces podría ser que el maestro haga uso de ese poder para aprovechar de la situación de intentar negociar en su favor. Entonces, ¿qué quiere decir este principio del decálogo? Que hay que conocer el poder real que cada uno tiene en el momento de negociar, pero no hay que hacer abuso de ese poder, porque la negociación puede resultar que no sea la que se esperaba. Por otro lado, dice establecer aspiraciones elevadas pero razonables. A esto se refiere cuando uno intenta negociar, generalmente sucede en los negocios empresariales, que uno tiene una expectativa de algo que desea conseguir en la negociación, pero no hay que ir a deseos demasiado extremos, demasiado elevados, sino que uno tiene que intentar obtener en el acuerdo algo que sea razonable para la otra parte también, algo que sea viable, algo que sea factible, algo que sea posible que la otra parte pueda ceder. Si yo pretendo que, por ejemplo, mi hermana me preste 10.000 pesos para este fin de semana y resulta que mi hermana aún no cobró su sueldo, esa negociación que yo intento lograr de ese préstamo de dinero va a ser irracional. Porque si mi hermana no tiene dinero, ¿cómo voy a pretender que me preste 10.000 pesos? A lo sumo me podrá prestar lo que ella tenga. Entonces, las negociaciones tienen que ser razonables. Yo pongo este tipo de ejemplos que son cotidianos, pero lo tenemos que pensar en todos los ámbitos. Lo podemos pensar en el ámbito cotidiano de todos nosotros, en cualquier día y en cualquier momento, o lo podemos pensar en el ámbito empresarial. Este decálogo sirve para cualquiera de los ámbitos que se nos ocurra. Por otro lado, acá habla de desarrollar una estrategia de concesiones. Cuando hablo de concesiones, estoy hablando de ceder. Quiere decir que yo tengo que tener bien en claro que en el momento de negociar con otro, siempre va a haber algo que voy a tener que ceder para lograr la conformidad de los dos. En esta negociación lo que se intenta lograr es que ambas partes salgan ganadoras. Es decir, que sea un ganar-ganar y no un ganar-perder. Con esto quiero decir que lo ideal no es que una parte gane y la otra pierda, sino que lo ideal es que ambas partes ganen. Entonces, muchas veces en una negociación hay algo que ceder. Entonces está bueno pensar de antemano qué es lo que yo estoy dispuesto a ceder en una negociación. Porque también una negociación es un plan estratégico, algo que tengo que pensar de antemano. Porque no está bueno que uno en una negociación se sorprenda con cosas que el otro pide que uno ceda y uno no está dispuesto a perder, porque ahí no se va a poder encontrar el acuerdo. Después dice posicionarse adecuadamente en el espectro competitivo colaborativo. A esto se refiere que yo tengo que tener en cuenta que una negociación ideal es una negociación donde no tiene que prevalecer la competencia, sino que tiene que prevalecer el ánimo del acuerdo común, que es el espectro colaborativo. Pasemos a alguno de los otros últimos principios que menciona el decálogo. Este decálogo son los 10 principios que elabora la Escuela de Negocios de Harvard.
y que son los que se utilizan generalmente para lograr una negociación ideal. Dice administrar la información. Acá hay un punto súper importante. En una negociación, ya sea cotidiana o sea empresarial, es muy importante tener información sobre la otra parte, sobre la parte con la cual yo quiero negociar. Mientras más información tenga yo del otro, voy a tener más recursos para poder manipular esa información. A ver, si yo sé que mi hermana es vegana y esta noche nos tenemos que juntar en una cena y tenemos que pensar qué cocinar, yo no voy a proponer hacer un asado porque mi hermana es vegana y seguramente no va a querer venir a cenar a mi casa porque ella no come carne. Entonces, la información que yo tenga de la otra parte sirve siempre y puede hacerse uso productivo a la hora de negociar. Entonces, toda la información que yo pueda recabar de la otra parte con la cual yo tengo que negociar va a favorecer al acuerdo. Si hablamos desde lo empresarial, es muy importante conocer todos los datos de otra empresa. Vamos a poner un ejemplo de un banco y de una empresa que va a solicitar un préstamo a ese banco. El banco, para poder darle el préstamo o no a esa empresa, necesita conocer información, datos sobre la empresa. Si la empresa no es solvente, es decir, no tiene recursos financieros, no tiene ahorros, no tiene un determinado capital o una determinada actividad contundente que le vaya a permitir a futuro pagar el préstamo o devolver el dinero al banco, entonces el banco, si no tiene esa información, no tiene la certeza de que va a prestar el dinero y que se lo van a devolver. El banco, antes de dar un préstamo a una empresa, necesita contar con información específica sobre la solvencia de esa empresa. Entonces allí, cuando la empresa venga al banco a pedir un préstamo, a negociar cuánto dinero le puede dar, qué tasa le puede ofrecer de devolución y de intereses, ahí el banco va a poder usar toda esa información que posee para tomar su decisión y llegar a un acuerdo con esa empresa. Después habla de gestionar el uso del tiempo. Una negociación tiene un tiempo determinado. No puedo estar una hora entera discutiendo sobre el mismo tema con alguien para encontrar un acuerdo cuando veo que la otra persona no da el brazo a torcer. ¿Qué quiere decir? Que para encontrar un acuerdo con el otro hay un tiempo determinado. Porque si yo no hago buen uso del tiempo, la otra parte negociadora puede llegar a cansarse, puede llegar a querer abandonar la negociación, puede llegar a enojarse. Entonces hay que hacer uso adecuado del tiempo en el momento de una negociación. Otro de los puntos es realizar una adecuada preparación previa. Y esto se refiere a un plan estratégico. Cuando yo sé que tengo que negociar con determinada persona, además de conocer sus datos propios, tener su información, saber hacer uso del tiempo, además de saber qué palabras utilizar para negociar o para convencer al otro, es necesario tener un plan estratégico. Este plan estratégico quiere decir que tengo que conocer mucho de la otra parte y en ese conocer mucho tengo que saber en qué momento hacerle la última oferta para que la otra parte acepte o no acepte lo que yo propongo, para que la otra parte decida ceder algo o no, para que la otra parte afloje o no. Entonces, todo eso lo tengo que pensar de manera anticipada. A ver, por ejemplo, si yo necesito pedir un permiso para una salida, yo ya sé que en mi familia me van a dejar ir a algún lugar si yo digo que voy a un lugar que es seguro, que tengo cómo llegar. Si yo quiero ir a pedir un permiso para una salida y voy a ir a pedir permiso para ir a un lugar que no es seguro para los criterios de mi familia, seguramente mi familia me va a decir que no me permite ir. Entonces, si yo tengo un plan estratégico y digo que voy a tal lugar, pero voy a ir acompañada de tal o cual persona, que eso ya lo pensé de antemano, quizás
llegue a un acuerdo favorable para ambas partes, para el mío y el de mi familia. Y finalmente, realizar un balance de la negociación para capitalizar lo aprendido. Esto quiere decir que siempre que termine una negociación, haya sido exitosa o no, ideal o no, ganar o no, o haya sido una negociación donde uno gana y otro pierde, siempre hay un aprendizaje. Porque el aprendizaje es lo que va a beneficiar las futuras negociaciones. Yo ya sé que tal o cual cosa no la puedo hacer en un momento de acordar algo porque al otro no le gusta, al otro no le sirve, al otro no le alcanza para llegar al acuerdo conmigo. Entonces, ese balance es lo que me va a hacer progresar en este nivel de negociación. Bueno, les mencionaba en las tareas anteriores los tipos de negociación. Y acá vamos a hacer de manera resumida, para que ustedes noten la diferencia entre un tipo y otro, cómo pueden ser las negociaciones. La negociación acomodativa es aquella negociación donde una de las partes prefiere perder, aunque la otra parte gane todo, para poder llegar a una relación que perdure en el tiempo. Quiere decir que esta primera negociación puede ser perdida para una de las partes, pero le asegura la confianza de la otra parte para futuras negociaciones. Ahora, la negociación puede ser competitiva. Acá siempre pongo el ejemplo de un partido de fútbol, porque en un partido de fútbol intentan ambas partes negociar algo, negociar los goles del partido. Y en esta negociación constante siempre va a haber un equipo que va a salir vencedor, que va a ganar, que va a triunfar. En este caso, la negociación, que es esta búsqueda del gol, termina siendo una negociación ganar-perder. Va a haber un equipo que va a ganar y va a haber otro que va a perder. Entonces, en este caso, cuando sucede este tipo de negociación, se la llama competitiva. La negociación colaborativa es la negociación que llamaríamos ideal o negociación eficaz, que es aquella donde ambas partes ganan. Es la negociación del ganar-ganar, la negociación a la cual se quiere llegar usando los 10 principios del decálogo. La negociación evitativa es aquella donde, cuando se empieza a charlar para llegar a un acuerdo, una de las partes se da cuenta que está perdiendo el tiempo, que quizás no va a alcanzar el objetivo que quiere lograr de esta negociación, entonces decide abandonarla. Desestima la negociación y decide no negociar más. La negociación de ocasión es aquella que se da por única vez. También es llamada muchas veces negociación inmediata. Podría darles un ejemplo cuando uno quiere vender, por ejemplo, algún producto, un mueble viejo que tenemos en casa. Queremos venderlo, no nos interesa a quién ni cómo, lo único que queremos es sacarnos este mueble de encima. Entonces lo publicamos en una red social, lo vendemos a alguien y con eso alcanza, porque no necesitamos tener una relación afectiva ni perdurable, ni saber si el otro se fue contento o no con el mueble. Lo único que queremos es venderlo. Entonces, ese tipo de negociaciones que solamente se hacen por única vez se llaman negociaciones de ocasión. Y por último, la negociación progresiva o continua es aquella negociación que intenta que la otra parte quede contenta y conforme sin perder, pero al mismo tiempo propiciando una negociación perpetua. ¿Qué quiere decir? Que se intenta que las dos partes queden contentas porque se sabe de ambas partes que esta negociación continuará, que se continuará haciendo negocios con la otra parte. Esto sucede mucho entre empresarios y proveedores, por ejemplo, ¿no? Cuando una empresa encuentra un proveedor que tiene el precio adecuado, el producto adecuado que él necesita, lo que intenta es perpetuar esta relación. Es decir, que la negociación sea grata para ambos para poder seguir negociando posteriormente. Es más, de hecho, muchas veces se utiliza este tipo de negociación porque lo que se intenta es llegar a una relación que les permita a largo plazo que una de las partes, por ejemplo, pueda darles productos a concesión y se los pague cuando los venda. Eso se da cuando una negociación es entre
partes que ya tienen un cierto conocimiento entre sí, una cierta confianza. Entonces se permite este tipo de cosas. Esta negociación es una negociación llamada continua y se da muy a menudo en las empresas. Bueno, ya hemos terminado de repasar los temas que ustedes habían visto en la clase pasada, así que por lo pronto con la unidad 2 estaríamos terminando. Así que este va a ser el material que ustedes van a tener para realizar la actividad que corresponde al día miércoles, pero por otra parte también van a encontrar en la plataforma material para trabajar en la clase que correspondería al día viernes. Y ahí sí ya iniciaríamos con la tercera